programa económico de la semana. Bien, amigos, vamos con el segmento final de este día y le damos los buenos días a Carlos Cuello. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Saludos, Carlos. Qué bueno estar aquí de madrugada. Qué animado está Carlos. Es que hay que animarse, hay que darle sentido a la vida. Esteban, ahí tiene a Carlos. Un hombre cargado de optimismo. Así mismo, entre ustedes dos. Importante eso. No, Dios, pero yo lo integro, lo vinculo, lo asimilo. Carlos por inducción lo cambio. Mira, Carlos descubrió las aspiraciones que tiene Pedro Matos por allá por Elías Piña. Es que ya una olfateada. Ya lo confesó. Es que ya una olfateado. Ya era, mira, ya lo confesó. Y este programa se ha caracterizado por eso, proyecta. Muchos aspirantes. Sí, después no nos dan, después no, pero yo no lo proyectado. Carlos, uno analizando la economía de la República Hablando en Dominicana, serio, ¿por qué tengo que estar en Chelsea? y analizando también el comportamiento de nuestros sectores productivos, pudiéramos llegar a la conclusión de que en materia de desarrollo productivo en la República Dominicana en las últimas décadas se ha avanzado muy poco. Se ha avanzado, pero se ha avanzado. Y ha habido consistencia en lo que se refiere al avance. Por ejemplo, este país, tú sabes bien, es autosuficiente en un 85% en seguridad alimentaria. Y yo creo que eso es muy importante. Eso es importante. Es cierto que la industria ha evolucionado, porque la verdad que intentamos con la política de desarrollo industrial basada en la sustitución de importación. Lamentablemente 2.99. Eso lamentablemente no fracasó y tenía que fracasar porque se quedó el Estado sin fuente de ingresos. Y los que recibieron las exenciones, las exoneraciones, sí se dieron banquetes. Exactamente. En algunos casos trayendo productos intermedios, bienes intermedios y revendiéndolos en el mercado. Pero no se puede decir que la economía se estancó. Ese modelo se mantuvo sobre la base de que la producción tradicional, los productores tradicionales, generaban las divisas. Sí. Y ellos se encargaban de gastarla porque había que asignársela, ¿no? Pero bueno, en medio de todo yo pienso que se ha avanzado. La industria de la construcción, por ejemplo. La industria de la construcción es un motor de la economía muy fuerte nacional. Y todas las industrias que están ligadas a la industria de la construcción, como el cemento, varilla, un encadenamiento ahí duro. Claro. Sí, ciertamente la industria de la construcción ha avanzado bastante. Y dicho sea de paso, nosotros tenemos un país que aún con el tamaño que tiene, que no es un país grande, es una media isla apenas. Aquí hay 6, 7 industrias productoras de cemento, por poner un ejemplo, lo cual si uno lo evalúa desde el punto de vista del tamaño del país, uno dice, bueno, eso es mucho. Y no hay 7 porque temporalmente hay una cerrada. Nosotros tenemos 7 aeropuertos internacionales en la República Dominicana y tenemos un sector turístico que pujante. Tercer país en América. Exactamente en una potencia en la región. Ahora, en cuanto a la innovación y la competitividad principalmente de la industria local, cuando uno analiza, por ejemplo, el comportamiento de las exportaciones de productos nacionales fuera de la minería y uno observa un estancamiento de nuestras exportaciones y ese estancamiento tiene mucho que ver de nuestras exportaciones nacionales y ese estancamiento tiene mucho que ver con la falta de innovación, con la poca innovación que ha habido. Yo pienso que nosotros tenemos que seguir definiendo cuál va a ser el rol de la industria, porque la verdad es que involucrando nosotros en buscar la competitividad sobre la base de industria de alta tecnología, industria sofisticada, yo creo que ahí va a ser difícil que logremos competir en los mercados internacionales. Sin embargo, el sector zona franca responde por el 55% de las exportaciones. Sí, el 55% de las exportaciones. Zona franca bastante competitivo. Y el país, tú sabes que tiene liderazgo en productos médicos desechables, entre otros, por ejemplo, ¿no? Pero eso es zona franca. Bueno. Ahora, cuando tú hablas de exportaciones nacionales, de productos nacionales, la industria local, o sea, uno dice, y claro, es una industria pujante, pero tal vez es analizándolo desde el punto de vista de lo que tú dices. En efecto, ya la competencia internacional, los llamados, el avance que han tenido los llamados tigres asiáticos en las últimas décadas por un asunto de planificación, de buena planificación, pues hace que sea difícil competir en esa área. ¿Tú crees que entonces deberíamos fortalecer nuestra posibilidad de competir en el sector de servicios, donde tal vez pudiéramos tener mayor potencial? De hecho, estamos avanzando mucho en el sector de servicios. Lo que pasa es que todas las empresas extranjeras que buscan de alguna manera utilizar mano de obra local se están estableciendo en parques especiales. Pero no es que no se ha avanzado. Tú coges con reglas más claras. Muchos de los egresados de nuestras universidades, en el área sobre todo que tiene que ver con ingeniería industrial, están en empresas de zona franca. Mecatrónica. Y no ganando salario mínimo. Y en algunos casos también se producen algunos traslados
y queda un valor agregado, porque esa persona, al estar vinculada a una multinacional que está produciendo, son empresas globales, ¿no? Pues lógicamente que esos egresados de las universidades adquieren una formación. Ahora, Carlos, siguiendo con el tema que introdujo Esteban, habría que preguntar, vemos que hay una política de expansión de las zonas francas y que realmente se modernizan, o sea, invirtiendo en tecnologías, investigando los mercados internacionales, las nuevas tendencias. Pero la pregunta que hay que hacer respecto a la industria local, tenemos aquí en el país, luego de la experiencia de la ley 299, una política de industrialización que lleve, por ejemplo, la industria dominicana a insertarse en lo que es el camino de la cuarta revolución industrial? Yo pienso que no, pero el proceso mismo ha obligado a los dueños del capital a orientarse hacia aquellas actividades donde son más, o pueden lograr, digamos, la permanencia de sus empresas, ¿no? Para nadie es un secreto que hay algunas industrias, como por ejemplo la que tiene que ver con fábricas de colchón, cierto tipo de muebles, porque ya los muebles también vienen que se ensamblan, ¿no? Pero hay algunas industrias que tienen un potencial, digamos, que tienen una ventaja. La industria del plástico, volumen, el área de cosméticos, la cosmetología, también son muy buenos en eso. Que tienen un gran volumen y otras que requieren mucha mano de obra, que eso es lo que nosotros tenemos más en abundancia. De todos modos, yo creo que el proceso mismo es lo que ha obligado, ¿no?, a las industrias nacionales a ser competitivas y lógicamente su espacio por naturaleza es el mercado nacional. Para el mercado internacional, ya la situación se torna un poquito más compleja, a no ser el mercado del vecino país, que es el principal mercado, o sea, uno de los principales mercados de exportación de productos nacionales, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que ha sido muy importante en los últimos tiempos y es el valor de vinculación que tiene el sector turismo. Por ejemplo, esa es una reexportación. Claro. Una reexportación sin utilizar barcos ni aviones. El consumo, sencillamente el consumo llevando de los turistas que nos visitan, tanto de alimentos y bebidas, ciertamente, como también uno dice alimentos y bebidas, pero también de productos de uso masivo, no comestibles. Y servicios. Porque está y los servicios, los productos químicos. Y los servicios, comunicación, transporte, mantenimiento, construcción. Diversión. O sea, sí, es cierto. El transporte, el arte, demanda de combustible. Y el transporte de la mercancía también, porque para llevar esa mercancía hay que utilizar la logística de transporte. En efecto, el sector turístico tiene una gama extraordinaria de componentes que son de contrataciones y de servicios tercerizados que hacen que entonces sea cada vez mayor la predica que hacen los representantes del sector turístico, no solo sobre los empleos directos que generan, sino sobre los empleos indirectos que generan. La construcción de infraestructura, la construcción, mantenimiento. El mantenimiento y la construcción. Claro, claro. Son más de 80.000 habitaciones que tenemos. Sí, actualmente tenemos una potencia en el Caribe. Ahora, ahí hay un elemento que analizar respecto al turismo, es la inversión de esas fábricas de utilidades, que es el turismo, en el este y en muchísimos sitios, el beneficio en las comunidades, en el entorno. Recientemente se hablaba en un editorial de un medio de comunicación que en el país se habla de un turismo de hasta 5 estrellas, pero que habría que ver cuántas estrellas hay en relación al comportamiento de esa industria con las comunidades. Aquí, por ejemplo, hay provincias como San Juan de la Maguana, Barahona, que se han mudado. Por ejemplo, Higüey es la provincia, la Altagracia, que más gente tiene de todos los lugares del país, precisamente por la fuente del trabajo que representa el turismo. Pero, por ejemplo, ¿cómo impacta en Higüey el turismo como comunidad? Bueno, entre otras cosas, tú sabes que los proyectos de Punta Cana están bastante lejos de Higüey, son unos 50 Se siente más en Verón, porque está al lado. En esa zona, porque ellos han estado construyendo proyectos habitacionales, o sea, en todo ese entorno, como la gente que trabaja, muchos de los que trabajan ahí generan ingresos que le permiten adquirir una vivienda, pues hay muchos proyectos de vivienda en la zona. Lo que más se desarrolla es en Punta Cana. Higüey hasta cierto punto ha quedado hasta fuera con la construcción de la autopista, ¿no?,
En la autovía, sí. Sí, la autovía antes había que pasar por Higüey, que era una pérdida de tiempo, ¿no? Sí. Pero tiene, porque de alguna manera se refleja. Se refleja. Hay se mucha refleja. gente de Higüey, como hay gente de Bonao que trabaja en Maimón. Exacto. Entonces hay mucha gente de Higüey que trabajan ahí en la zona de Punta Cana. O sea que de todas maneras yo pienso que el desarrollo del turismo ha impactado todo. Ahora, lo que decíamos de la industria, que fue el móvil inicial, el país tiene que definir si vamos a un esquema de zona franca generalizado, ¿no? Porque ¿por qué la zona franca tienen ese potencial de exportación? Es porque de alguna manera reciben las facilidades para ello, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer con la industria local? ¿La vamos a mantener discriminada? Ese es el problema que Hay hemos que tenido definir con una Centroamérica. política, ¿eh? Centroamérica, las industrias tienen un trato muy similar al que nosotros le damos a la zona franca. Y nosotros no competimos Y industrialmente. no se con pudiera Centroamérica. igualar el tratamiento de la Bueno, zona franca. eso es lo que se ha Mira, planteado. eso es lo que se ha planteado. Eso es lo que se ha Porque planteado. tú tienes incluso, por el hecho de que hay un tratamiento diferente entre industria local y zona franca, nosotros tenemos incluso muchas distorsiones. Claro. Esas distorsiones no solo afectan a la autoridad tributaria en cuanto a las recaudaciones de impuestos, sino que también afectan el propio desarrollo del sector industrial, porque tú tienes muchas empresas o muchos empresarios que son, a la vez que son industriales nacionales, también son empresarios de zona franca. Claro. Y entonces, ¿para qué? Para Y a poder veces tener hay ciertos algunos beneficios que de un lado y tú ves entonces un crecimiento del sector zona franca y un estancamiento de la industria nacional, pero a veces ese estancamiento de la industria nacional se debe a que los representantes de esa misma industria nacional están recibiendo buenos beneficios a través de la industria de la zona franca y no se interesan necesariamente en concentrarse en el desarrollo de la industria Eso nacional. es lo que se ha planteado, eliminar esa dualidad. Sí. Pero también a veces son empresarios de zona franca, industriales nacionales y también importadores. Sí, O sea en que es ocasiones- un triple No, negocio. el riesgo ahí es, bueno, ahora está ese riesgo de que tú te acojas a la zona franca para la facilidad de Sí. importación y que haya un trasiego. Pero si tú lo unificas, Se elimina el trasiego, entonces ya se se elimina elimina el todo trasiego, eso. No exactamente. habría necesidad. Carlos Cuello, el último Y facilita año. entonces la operatividad propia del mismo Estado también. Exacto. Claro. Pero el Estado tiene muchos organismos también dispersos que no facilitan la ejecución de una política industrial en el país porque hay muchos organismos que tienen funciones parecidas y se disputan también sí. la operatividad del Estado frente a la industria. El último año de gestión del presidente Medina de este periodo implica muchas cosas. Mantendrán la estabilidad económica, el tipo de cambio, las exportaciones. Ahí hay dos versiones de las exportaciones, una del observatorio que dirige de INTEC sobre el valor de las importaciones, el monto de las exportaciones, y lo que dice el CIRD, o sea, como organismo del Centro de Exportación e Inversión. ¿Cómo tú más o menos visualizas, Carlos, el último año de En realidad Danilo? ha habido una desaceleración. De las En este exportaciones. año ha habido Sí, hay también una desaceleración del crecimiento de la economía, pero eso no es propio solamente de República Dominicana. Pero pronosticaron esta semana un decrecimiento de la economía mundial. Bueno, una desaceleración. Desaceleración. Realmente se habló de un 3.2, 3.3, pero bajó un poquito. Exacto, es lo que Se ha las últimas revisiones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional han sido hacia la baja. O sea, bueno, en el caso de observaron América esa Latina y el aceleración. Caribe, ¿no? Le dio 0.6, le Sí. tumbó 8 décimas. Sí, sí. O sea, era exacto. 1.4 y lo tiró a 0.5, 0.6. sí. Y algunas de las economías de la región, como es el caso de Brasil, con tasa de crecimiento por debajo de un 1, el caso de México, el caso de Argentina, en recesión. La situación de Venezuela, que bueno, prácticamente 35, no aparece. 35%. Sí, O sea, no aparece. el PBI de Venezuela yo creo que debe estar ya cercano al de República Dominicana, con 30 millones. Digo, 30 millones no, porque se han ido 5. Sí. Entonces, Pero es una- con todo el potencial que tiene esa nación. bueno, o sea, pero es que la una economía locura. se le ha Sí, sí, no sí, sé, ha desbañengado. desmoronado. Ha desmoronado. Entonces, en el caso nuestro, fíjate lo importante, en medio de esa desaceleración, que a veces se habla de recesión, realmente no. Desaceleración. Desaceleración, tú vas a 80 y vas a 60, Sí, pero sigue a una velocidad. ralentización, exactamente. Entonces, la economía dominicana, en medio de eso, ¿no? Porque Panamá, no sé si tuviste que el primer semestre cayó, se También, desaceleró en sí. 3.1. Sí, sí. Entonces, se pinta que la economía dominicana seguirá siendo, encabezando el crecimiento. Una de las en la mayor región. crecimiento. El año pasado fue un 7%. Que se haya Ahora será desacelerado, 5 puntos y algo. pero sería excelente, porque es que esa tasa de crecimiento tan alta
rara vez son sostenibles. Incluso China va a tener un Va a crecimiento tener, por debajo sí, por debajo de un 7, cercano a un 6. Una desaceleración la más grande en los últimos 25 años para China, ¿no? Pero oye, me crecerá un 6 sigue siendo una Como tasa. que era un crecimiento alto. Lo que es difícil es que tú puedas sostener una tasa elevada de crecimiento. Las economías desarrolladas generalmente crecen entre un 2 y un 3%. Pero Claro, Estados porque ya tienen Unidos- una economía con pleno desarrollo generalmente crece poco. Sí. Porque en la medida en que va avanzando una economía, en que se va desarrollando, pues va reduciéndose el nivel de potencial de crecimiento. Exactamente. Tiene un potencial de crecimiento, una economía que tenga un potencial de crecimiento de un 15% porque está en pañales. No, se está reactivando. Sí, se está Porque- reactivando. Entonces, tiene un potencial. Tú hablas de Estados Unidos y cuando Estados Unidos te dice que creció un 3%, dices, oh, pero qué bien le fue. O sea, Pero si crece a un 15 porque le está poniendo esteroides. sí, exactamente, una cosa, una Claro. locura. Un 15% Estaba es un abuso. dormida. Estaba dormida. China y la India tuvieron Por eso creciendo a China, tasa de 2 dígitos. exactamente, y crecían a tasa de 2 dígitos porque eran países con economías en pleno auge, Claro. pero eran países con niveles de subdesarrollo también profundos. Todavía son todavía países siguen. subdesarrollados. Pero mira- Entonces, por eso todavía tienen potencial de crecimiento Claro, alto, es porque todavía claro. le queda mucho por desarrollar. Pero mira, hay un elemento respecto a República Dominicana que está íntimamente ligado al crecimiento económico del país. Y es que en los pronósticos hablan de una mejoría en el crecimiento de los Estados Unidos. Esta semana lo vi. Bueno, Estados Unidos ha Si, estado si mejora creciendo. la economía norteamericana, eso beneficia. Mira, Estados Aunque, Unidos- aunque están hablando de una reducción de las tasas de interés en Mira, Estados en Unidos. este último año, estos últimos años, Estados Unidos ha estado creciendo, pero recordemos que ellos están aplicando estímulos fiscales. Sí. La política de estímulo fiscal en Es el, para cor- que retornen las en el inversiones, corto plazo te puede dar buen resultado, pero después las consecuencias a veces son peores. Es una posición de los economistas, pero tú observas cualquier economía, cuando se aplica estímulos fiscales, se produce ese crecimiento. Entonces, Sí. lo difícil es que sea sostenible en el largo plazo. Y que pueda Por mantener esos por estímulos Trump fiscales. mira, en largo plazo esos estímulos van a producir de alguna manera déficit fiscal. Sí, que provocan déficit fiscal. Aunque como quiera que sea, Trump ha estado trabajando también con un nivel de aumento del proteccionismo interno, lo cual debe incentivar o motivar un Buscando- mayor crecimiento Pero no de en la lo industria inmediato, eso interna. en el No mediano- inmediato, en el sino mediano para el mediano plazo. plazo. Y lo O sea, otro que que puede no- revertir Claro. esa situación de estímulo Y lo fiscal. otro que no puede presionar allá para que, digamos, imponer tipo de interés. Porque la Reserva Federal Sí, y esa ha estado forma. presionando. O sea, Ha él estado él ha presionándolo. estado presionando. Y no lo a ha la Reserva logrado. Federal y no lo ha logrado. No lo ha Pero logrado. si bajan los intereses en Estados Unidos, existe la probabilidad entonces de que se vayan capitales para otro punto del Mira, planeta. la reducción de intereses ciertamente puede apoyar el crecimiento de la economía, pero caemos en lo mismo. En cuanto a los costos de allá, pero en cuanto a la movilidad de los famosos capitales, una tasa de interés Hay dos partes. en el suelo. Pero hay dos partes, los capitales financieros exacto. y lo que es el capital de inversión propiamente directa, ¿no? Sí, acceso al capital. sí. Esa inversión requiere de un periodo de maduración. Y para esa inversión, como tú bien destacas, el costo financiero no es el único. Hay otros costos Claro. que son más determinantes probablemente, ¿no? Pero, Carlos, volviendo al ámbito local, el modelo económico, porque siempre uno se queda cuando algunos políticos te hablan y dicen, hay que cambiar el modelo económico, y las propias autoridades o los que están gobernando y están dirigiendo la economía, entonces te dicen, es que no es un cambio de modelo económico, no es un asunto como de simplemente decirlo y ya. Claro. Ahora, hay que replantearse, como quiera que sea, muchos aspectos de nuestro modelo económico, porque cambiar el modelo económico ciertamente no es un asunto de la noche a la mañana, pero hay que, como quiera, hacer que nuestro país sea más competitivo. Es que yo pienso como... Hay que buscar la forma de depender menos, o sea, hay que buscar la forma de que en algún momento tengamos un menor déficit fiscal, de que dependamos menos del nivel de endeudamiento, de que haya de todas maneras una especie de disciplina fiscal, no tanto en cuanto a la reducción del gasto, sino tal vez en cuanto a la mejoría del gasto público, para invertir en áreas verdaderamente productivas y no estar contrayendo deuda para pagar deuda o contrayendo deuda para cubrir déficit, cuando deberíamos estar haciendo inversiones con tasas de retorno para el desarrollo futuro del país. O sea, esa situación de administración efectiva de la economía, con estabilidad y con crecimiento, pero con algunas lagunas que aparentemente en el mediano y en el largo plazo pudieran convertirse en un riesgo de crisis. Fíjate, ningún modelo es estático.
En economía no hay modelo económico estático. Si se habla de, bueno, ¿cuál es el sistema que nosotros tenemos? La economía de mercado. Es una economía de mercado, ustedes hablaban de la leche ahorita, pero realmente aquí no hay una regulación, aquí no hay un control de precios. Ni hay competencia. Aquí nada más control, precio máximo creo que tiene la gasolina, ¿no? Sí, Pero muy precio poco, tope, pero ya aquí afortunadamente todo eso fue desmantelado y eso explica por qué el sector productivo ha respondido, ¿no? El caso de la leche, aunque no viene al caso, recuérdate que hay una situación de oligoxonio en el caso de la venta de la leche y el problema de las importaciones. De todos modos, en el caso del modelo económico dominicano, yo creo que ha tenido sus frutos, sin lugar a dudas. La política monetaria pienso que ha sido muy exitosa. Muy bien manejada. Muy bien manejada. Incluso, escúchame Carlos, para mí, en el año 2019, una de las medidas que han enviado mejor señal es la colocación de los 34 los estímulos monetarios, millones, 34 mil millones de pesos para afrontar la desaceleración. esa desaceleración económica en lo que va del año. Sí, es probable que este segundo semestre se retome el crecimiento, sobre todo que se despejó ya un poquito, ¿no? Por lo político. ¿no? Sí, la variable política. Pero hay dos efectos no deseados de esa política, de esos estímulos monetarios. La inflación, afortunadamente, ha sido baja en este primer semestre, y el tipo de cambio, que comienza... Que ha estado moviéndose. Sí, porque esos estímulos monetarios de alguna manera van a incrementar, agrégale a eso los incrementos salariales, van a presionar el consumo. Sí, porque entra en vigencia ahora para la segunda mitad del año. Claro, entonces esa presión sobre el consumo, y por qué no, conjuntamente con el consumo, la inversión... y también a los costos de las empresas. Eso va a aumentar la demanda. Y eso va a requerir mayor disponibilidad de divisas, ¿no? En una situación que también los generadores de divisas se han visto hasta cierto punto afectados con estas situaciones de recientes de la campaña en contra del país. Y la industria también desacelerada. La remesa con los problemas migratorios también. Exagerada. O sea, se corre riesgo de agrégale a desarrollo. eso entonces 30 y tantos mil millones de pesos buscando divisas, ¿no? Sí. O sea, esa es la parte no deseada de esos estímulos monetarios. Uno de los grandes requerimientos de divisas nuestros, tú sabes que para hacerle frente a los compromisos de deuda, lo que hemos estado reenganchando hasta ahora. Lo cual no va a ser una situación, porque entonces tú tienes esa consecuencia para la segunda mitad del año y la primera mitad del próximo año, que va a ser un año electoral. Entonces vamos a tener a un gobierno que se va a exceder en el gasto, como es lógico. Que el servicio de la deuda y que va a aumentar el servicio de la deuda requiere más del 40%. Sí. Bueno, vamos a Terminamos. agradecer a Carlos Cuello, Esteban, su presencia aquí. Bueno, Y gracias a ustedes por la invitación, quería en estos 2 minutos hacer una pequeña reflexión a propósito del último tema que acaba de mencionar Esteban. En el año 2012, aquí hubo en el proceso electoral un déficit fiscal que sobrepasó los 200 mil millones de pesos. El pueblo dominicano tiene la responsabilidad de elegir un nuevo gobierno, pero también el pueblo dominicano tiene la necesidad de solicitar que no creen esos déficits en los procesos electorales, porque también lo paga el propio pueblo, de una manera u otra. Entonces, hay que moderar el gasto, ese festival de gasto para el populismo político y de medidas coyunturales. Nosotros necesitamos estabilidad económica real, debemos relanzar la producción, la generación de divisas, preservar los empleos y garantizar también lo que Carlos Cuello mencionaba, el 85% de la producción, y pensar finalmente, señores, en que los tornados que están afectando el país, están afectando la producción. Un plátano a 19 pesos, batata por allá arriba. O sea, vayan en auxilio de esas comunidades y olviden la politiquería momentánea que vive el país. Nos despedimos con la expresión de Esteban Delgado al final del programa. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. Amén. El programa económico de la semana.